Hola, gracias por acompañarnos en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que estamos estudiando, que estamos llevando a cabo, que es el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, que a diferencia de los sinópticos, ¿no?, de estos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que presentan una estructura muy similar, una estructura temática similar, de ahí el nombre de sinópticos. Juan no se va a decantar por la temática, se va a decantar más podemos llamarlo así, por la doctrina, ¿no? Se cree que Juan conocía de estos evangelios y de esta manera entonces él trata de escribir, tratando de llenar algunos huecos de los evangelios ya existentes. Ojo, no quiero decir con huecos que los evangelios estaban incompletos o que carecían de verdad, porque eso pues sería decir entonces que la Biblia no es la revelación completa, ¿no? Lo que me refiero más bien es que algo que Juan observa, ¿no?, y le repito, es una mera hipótesis, algo que Juan observa es que, si bien es cierto, está perfectamente descrito el ministerio del Señor Jesucristo en los tres evangelios sinópticos, Juan enriquece, abundando, sobre todo en estas conversaciones de carácter más íntimo, y eso es lo que le da mucha riqueza a este evangelio, un evangelio de escasos 21 capítulos. Si me permite, haré una breve oración y entonces daremos comienzo a lo que es nuestra 10ª sesión ya, gracias a Dios, del Evangelio de Juan. Vamos a orar. Y bendito y amado Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por la bendición, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque, Padre, podemos acceder a ella, podemos acceder a este Evangelio, estas buenas nuevas, Señor, con el propósito, primero que nada, de que hables a nuestras vidas, mi Dios. No venimos aquí para ser simples conocedores, no venimos aquí para obtener material, para poder condenar a otros, mi Dios. No queremos usar así las Escrituras. Queremos en las Escrituras, por medio de las Escrituras, conocerte a ti y saber lo que tú quieres de nosotros. Y eso es lo que te pedimos este día, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces, como les decía, vamos de lleno aquí a lo que es nuestra 10ª sesión de el Evangelio de Juan, bueno, de este estudio de Ediciones Las Américas, este estudio bíblico de Ediciones Las Américas, escrito por Alberto T. Platt, con el nombre de Para que creáis, ¿no? En el cual trata de englobar el propósito del Evangelio. Juan ha escrito su evangelio con el firme propósito de que las personas crean que Jesús es el Hijo de Dios y es el Cristo que había de venir. Ese es estas cosas os he escrito, dice Juan, para que creáis, ¿no?, en Él, en Jesús. Un comentario de 13 capítulos que en esta ocasión, en este 10º capítulo, el autor lo denomina instrucciones finales en su parte tercera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son instrucciones finales? Porque estamos prácticamente en la noche de la celebración de la Pascua, ¿no? Se está celebrando la Pascua y al siguiente día el Señor pues será apresado, condenado y crucificado, ¿no? Es así que entonces están en un aposento alto para celebrar la Pascua y ahí el Señor dará ministración con, podemos llamarlo así, instrucciones muy íntimas. De hecho, algo que se vuelve muy significativo es que el traidor ya no está. Le ha pedido que vaya a hacer lo que tenga que hacer, prácticamente lo corrió, porque lo que vendría ya no era para él.
ya no era para traidores, ya no era para incrédulos. Lo que vendría sería solamente para discípulos, como Jesús les llama también, para amigos, aquellos que sí le aceptan y que sí le siguen, ¿no? Y entonces viene toda esta enseñanza que hemos visto en estas últimas sesiones, donde pues ya desde esto prácticamente corre desde el capítulo 13, ¿no? Donde Jesús lava los pies de sus discípulos, donde les da instrucciones acerca del servicio, ¿no? Y bueno, pues empieza ya ahí en el capítulo 14, empieza una descripción de lo que es el ministerio del Espíritu Santo, de este otro consolador, ¿no? Y entramos al capítulo 15 hablando acerca de la enseñanza de Jesús y la vid verdadera, cuyo propósito es revelarnos, mostrarnos la importancia de dar fruto. El cristianismo no tiene sentido si como cristianos no damos fruto. Y es imposible dar fruto si no lo hacemos a través de Cristo Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, sin mí nada pueden hacer. Ese es el tema central del capítulo 15, acerca del fruto que tenemos que dar como cristianos. Y es así entonces que hoy vamos a estudiar el capítulo 16, donde se darán las últimas instrucciones, donde Jesús seguirá hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y hará algunos anuncios, podemos decirlo así, un tanto de manera profética, ¿no? Bueno, entonces pues entremos de lleno en estas instrucciones finales en su tercera parte. Que como siempre Alberto Tiplat nos lleva de la mano siempre con un versículo que se considera el versículo icónico de la sesión que se está estudiando. Y este es un versículo que a mí en lo personal me gusta mucho porque nos dice mucho acerca de lo que es el cristianismo. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ese es el propósito que tú y yo tenemos como cristianos. Encontrar la paz en Cristo Jesús. Pero es curioso lo que sigue, ¿no? En el mundo tendrán aflicción. A ver, pues no que íbamos a tener paz. Sí, es que la paz que ofrece Cristo Jesús no es ausencia de problemas. ¿Qué es la paz en Cristo Jesús? Pero confiad, yo he vencido el mundo. La paz que da Cristo es esta confianza en que aún en medio de las adversidades, Dios, Jesús, el Hijo de Dios, ha prevalecido, ¿no? Esto va contra toda enseñanza de prosperidad, esto va contra toda enseñanza de querer exigirle a Dios promesas, etcétera, porque el cristianismo no es eso, mis hermanos. El cristianismo no se trata de reclamar promesas, de declarar, de declarar y exigir declarando bendiciones. No. No se trata de que vengas al Señor Jesucristo y tus problemas terminarán. No. Se trata de que vengas al Señor Jesucristo para que ahora los problemas que de por sí van a venir los puedas enfrentar con Él. Y tu fe sea fortalecida. Y es lo que va a pasar con los discípulos. Ahora ellos se van a enfrentar a un mundo que será hostil a causa de la relación que tendrán con Cristo, ¿no? Esta relación que tendrán con aquel que será crucificado, que será tratado como el peor de los criminales, pues les va a causar o les va a traer un rechazo por parte del mundo, ¿no? Y no van a poder escapar de eso, de ese rechazo, de esos ataques. En el mundo tendrán aflicción. Jesús nunca dijo, en el mundo posiblemente tendrán aflicción, ¿no?
o en el mundo, si no obedecen esta parte, tendrán aflicción. No, tanto para obedientes o desobedientes en el mundo tendrán aflicción. Podríamos poner ahí, por causa de mí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, ahora los discípulos contarán con dos recursos. Por un lado, la enseñanza, el adiestramiento. Jesús los fue formando por su ministerio de 3 años, alrededor de 3 años. Y sobre todo por lo que les va a ministrar esa noche, ¿no? Esa noche, pues es cuando recibieron la doctrina más profunda. Mencionábamos la sesión anterior, la eclesiología más profunda, ¿no? La neumatología más profunda. Pero el otro recurso, sin el cual el primero no funciona, pues es el Espíritu Santo. Aquel que trae comprensión de todo lo estudiado. Usted y yo podemos estudiar la Biblia. Y lo podemos hacer a través de recursos digitales, pedagógicos, etc. Pero mi hermano, mi hermana, si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, no podremos entender el propósito de Dios detrás de todo esto. Entonces viene una enseñanza ahí en los primeros 6 versículos del capítulo 16 acerca de la relación de los discípulos frente a un mundo hostil, donde tenemos que estar conscientes de que los escritos bíblicos originales no contaban con la división que hoy nosotros tenemos de los capítulos y los versículos, ¿no? Y si bien es cierto que eso ha sido beneficioso en el sentido de localizar pasajes, también ha afectado en una manera negativa porque muchas veces corta con el pensamiento que se viene estudiando, ¿no? Y es lo que podríamos decir pasa en este caso, ¿no? Cuando nosotros leemos los primeros 6 versículos del capítulo 16, nosotros pensamos que se nos está comenzando a narrar una historia, cuando en realidad es un tema del que ya se venía hablando en el capítulo 15. ¿De qué veníamos hablando en el capítulo 15? El capítulo 15 arrancó con la enseñanza de la vid y los pámpanos, y el capítulo 15 termina con el odio del mundo. Oigan, el mundo los va a rechazar. Primero Jesús había dicho, el mundo no los puede rechazar. ¿Por qué? Porque me rechazan a mí. Pero ahora las cosas cambian. Ahora el mundo los va a rechazar. ¿Por qué? Porque yo me voy. Pero ustedes los van a ligar conmigo, los van a referir conmigo, y ahora el mundo los va a rechazar. Y entonces el capítulo 16 inicia el capítulo, pero en realidad continúa hablando de lo que cerró el 15, el odio del mundo, ¿no? Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. ¿Y a qué se refiere aquí con tropiezo? Para que no seamos víctimas de engaños y de trampas. Entonces, usted y yo, como cristianos, debemos estar prevenidos para no ser sorprendidos por algo que nos haga tropezar. Y no se trata del tropiezo por el tropiezo. No sé si me explico. O sea, no se trata de que evitemos el tropiezo, ¿no? Porque todos tropezamos. Nadie es perfecto. De hecho, parte de la vida cristiana es esta conformación del carácter cristiano que muchas veces tendrá sus altibajos, ¿no? Y muchas veces, mi hermano, vamos a fallar y vamos a tropezar, pero el punto aquí es que aquellos tropiezos no nos hagan abandonar la fe. De hecho, si revisa usted por ahí versiones como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: estas cosas os he hablado para que no abandonen la fe. ¿Y cómo podrían abandonar la fe? Pues a causa de ciertos tropiezos, que es lo que establece Reina Valera, ¿no? Entonces, Jesús empieza a hablar acerca de, miren, en las sinagogas los van a echar y muchos de ustedes inclusive hasta los van a matar. Entonces expone dos de las peores situaciones que le podían pasar a un judío, ¿no? La excomunión, que era un ataque mental,
¿Por qué? Porque ser expulsado de la sinagoga, mi hermano, era lo más humillante, implicaba la privación de muchos privilegios religiosos, pero también de muchas necesidades sociales. Y entonces ser expulsado de la sinagoga era prácticamente ser declarado una peste pública, ¿no? Y obviamente pues el asesinato, que es una persecución contra el cuerpo, pues ambas ilustran el odio extremo con el que el mundo iba a ser hostil a los discípulos, ¿no? No hay que ir muy lejos. Hoy en día, hablar en contra de la homosexualidad, hablar en contra de la promiscuidad, hablar en contra de el pecado, es algo que el mundo aborrece. Al mundo no le gusta que hablemos de esas cosas y el mundo está dispuesto a expulsarnos y a asesinarnos de ser posible. ¿Por qué? Por el odio que tienen hacia el Señor Jesucristo y hacia sus discípulos, ¿no? Obviamente, pues los discípulos, recuerde, a ellos Jesús les anunció que se iba a ir, ¿no? Y pues ninguno de ellos realmente se preocupó por el destino de Jesús. Y Jesús se los dice, ¿no? Ninguno me pregunta a dónde vas. Y uno podría decir, mi hermano, pero Pedro le había preguntado, Señor, ¿a dónde vas? Tomás le había dicho, Señor, ¿y cómo sabremos el camino si no nos dices a dónde vas? Pero ambos hicieron la pregunta en un sentido egoísta, ¿no? Podríamos entender la pregunta en el sentido de, ¿a dónde vas? Como, ajá, ¿y qué va a ser de nosotros? Pero Jesús dice, ninguno me pregunta a dónde vas, en el sentido de, ninguno me pregunta qué te va a suceder y cómo estás. Las preguntas que habían hecho los discípulos eran más bien con un enfoque en ellos mismos, centrados en ellos mismos. Y el problema, mi hermano, es que cuando tú y yo sufrimos dolor, perdemos de vista tanto lo que sabemos como lo que debemos hacer. Y es lo que está pasando con los discípulos. Ellos están en una consternación, están entristecidos porque su maestro les acaba de decir que se va a ir. Y entonces pierden de vista todo lo que sabían y cómo lo debían hacer. Sin embargo, Jesús nuevamente vuelve a hablar acerca del ministerio del Espíritu Santo y les va a declarar que la obra del Espíritu Santo solamente se podría llevar a cabo en la medida en que Él se fuera. Perdón. Es decir, la necesidad de que Jesús se fuera. Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y cuando Jesús establece mucho estas palabras, os digo la verdad, es una manera en la cual Jesús está comprometiéndose con algo que es serio, para de esta manera disipar el miedo de los discípulos. Que Jesús me diga, en verdad te digo, o te digo la verdad, pues eso tiene que generar en ti y en mí confianza, ¿no? Y entonces Jesús habla de el ministerio del Espíritu Santo, donde dice que convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Ojo, no se refiere a que el Espíritu Santo va a convencer al mundo, mira, estás mal porque haces esto, mira, estás mal porque haces aquello, porque el mundo sabe lo que está mal. Cuando el pasaje nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, se refiere a que el Espíritu Santo le va a mostrar al mundo su culpa. De ahí la importancia cuando usted ministra a Cristo a otros. Muchos cometen el error de presentar el Evangelio. Mira, si tienes problemas, ven a Cristo Jesús que dio su vida por ti y en Él vas a hallar la solución de los problemas. Y entonces el Evangelio se vuelve un producto de solución. Pero el Evangelio no vino a solucionar nuestros problemas mundanos, si lo queremos ver así. El Evangelio tiene que mostrar primeramente nuestra condición, y nuestra condición es pecadora. ¿De qué me sirve que me ofrezcan recibir a Cristo
si yo no siento la necesidad de recibirle? Si alguien me dice, ¿quieres recibir a Cristo? Pues bueno, ¿es gratis? Sí, pues bueno. Pero cuando a mí me muestran mi culpa, cuando a mí me muestran que he vivido mal, no quiero decir que hay que llegar con las personas y decirles sus pecados, ¿no? Pero cuando a mí me muestran la maldad que existe en las personas, si yo me empiezo a identificar, oigan, sí es malo el chisme, pero hay algo peor todavía, que me acabo de dar cuenta que yo soy de los peores chismosos. Entonces, necesito ese Jesucristo del que me han estado hablando. O necesito del Espíritu Santo para poder hacer un cambio en mi vida que me ha traído dolor. Y entonces algunos, al mostrarles la culpa, aceptarán esa culpa, pero otros la rechazarán y se van a justificar. El mundo conoce perfectamente el pecado. Saben lo que está bien y lo que está mal, pero el mundo siempre trata de excusarlo, como dice el profeta, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ojo, porque el pasaje dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, no de pecados. Si el pasaje dijera el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecados, entonces quiere decir que el Espíritu Santo le mostrará al mundo los distintos pecados en los que puede caer, y no es lo que dice el pasaje. Cuando dice el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de un pecado, es que hay un pecado que es muy grave. Y es precisamente por cuanto no creen en mí. El pecado más grave que usted y yo podamos cometer es no creer en el Señor Jesucristo. Entonces, no pensemos que el Espíritu Santo va a tratar de mostrarle al mundo sus faltas morales. El mundo sabe de ética. El mundo sabe de moralidad. Y muchas personas en el mundo tienen hasta doctorados en ética, en moralidad, y sin embargo no quieren aceptar a Jesús. Han decidido no creer en Él. Y ahí está la gravedad del pecado. El Espíritu Santo convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿no? ¿Por qué dijo Jesús esto? El mundo convencerá de justicia. El Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es que el problema del mundo es que confía en su propio sistema jurídico y no ha entendido que la verdadera justicia proviene de Cristo. Le pongo este ejemplo. Hoy se habla mucho acerca de la tolerancia y que tenemos que ser tolerantes y empáticos. Y vemos a las personas del mundo que tratan de ser tolerantes y empáticos y sin embargo se mueven en una tolerancia o en una empatía muy superficial. Sin embargo, el evangelista, ¿no? Cuando nos narra este pasaje, nos está diciendo, el mundo confía en su propia justicia, pero ojo, la verdadera justicia proviene de Cristo Jesús. Y cuando dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, es porque Jesús ha hecho un sacrificio perfecto, único, y el haber sido levantado de los muertos y haber ascendido al cielo es una señal de que su obra fue completa y terminada. Pero el mundo sigue esperando en su propia justicia, en su propio sistema ético, en su propio sistema moral. Y no ha entendido que es en la justicia de aquel que hizo la obra completa. Bueno, pues el Espíritu Santo va a confrontar al mundo no con sus sistemas legales, sino con la justicia perfecta, total y completa del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo convence de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Mire, la muerte de Jesús en la cruz condenó a Satanás. Y Satanás está derrotado. Ya el fallo
el veredicto ya se dio en la corte celestial. Y Satanás lo sabe. Pero la ejecución de la sentencia aún no se aplica. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque de repente nosotros caemos en el desánimo. Es que ¿por qué la obra de Satanás prospera? Me dicen que ya ha sido vencido, pero pues yo lo veo más vivito y coleando que nunca. Bueno, el fallo ya fue dado, pero la sentencia todavía está por aplicarse. ¿Y por qué todavía está por aplicarse? Porque si se lleva a cabo muchos se perderían, pero Dios está esperando el tiempo para ver si todavía se salvan más. Pero en cuanto sea el tiempo, el Espíritu Santo va a confrontar la rebeldía del mundo en el juicio al padre de rebelión, al padre de mentira, a Satanás. Porque una vez que venga este juicio, ya no habrá oportunidad para nadie más. Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero por el momento no las pueden sobrellevar. Y ojo, no está diciendo que los discípulos son tontos o que les faltaba entendimiento. No, más bien lo que les faltaba ahora era madurez, ¿no? Había muchas cosas que el Señor Jesús aún no les había dicho, cosas, por ejemplo, detalles más profundos de la persecución. Porque sabía que si lo hacía, los apóstoles iban a abandonar la fe. Ellos irán descubriendo la magnitud de la persecución en la medida en que empiecen a hacer el trabajo evangelístico. Pero Dios no los va a dejar solos, Jesús no los va a dejar solo. Dice, Él os guiará a toda verdad, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Entonces, si Cristo, que afirmó ser la verdad, Él se llama la luz verdadera, el pan verdadero, pues nos está diciendo que la obra del Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad que es Cristo Jesús. Entonces, la tarea del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es conducirnos a Cristo. Si usted quiere conocer a Cristo, debe de sujetarse a la guía, a la docencia del Espíritu Santo. Es así entonces que dice Jesús, Él, el Espíritu Santo, no hablará por su propia cuenta. Ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior, ¿no? El Espíritu Santo no busca hablar para sí mismo ni ministrar de sí mismo, ¿no? Mire, desde la eternidad, desde el inicio de los tiempos, ya Dios había establecido que cada persona de la Trinidad desempeñaría un rol, una actividad, ¿no? Y no se trata de que en el establecimiento de estas actividades hay un ser superior o inferior en la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad son Dios, ninguno es superior o inferior, pero cada una de ellas desempeñará un rol, ¿no? Y no se trata de que el rol de uno es más importante que el otro. Jesús es más importante que el Padre o que el Espíritu Santo porque Él fue el que murió en la cruz y por Él fuimos salvos. Porque entonces tendríamos que decir, sí, pero el Padre fue el que dispuso todo ese plan. Sin el Padre, Jesús no hubiera podido llevar ese plan. Nosotros vemos un Jesús que constantemente está manifestando la obediencia al plan del Padre, ¿no? Entonces, no se trata de que las tareas que hace cada persona de la Trinidad sean mejor o peor, o los hagan superiores o inferiores, ¿no? Simplemente cada persona de la Trinidad tiene su rol. Muchos de repente dicen, no, es que pues como los tres son lo mismo, entonces los tres pueden hacer el mismo rol. No, discúlpeme, pero no, porque entonces tendríamos que decir que si Jesús fue a la cruz, entonces el Padre también fue crucificado. Y estaríamos cayendo en una terrible herejía, ¿no? Entonces, lo que va a suceder aquí es que Cristo pues informa que el Espíritu Santo no va a hablar como fuente de autoridad, ¿no? Él no es el que origina la revelación, más bien es un comunicador. Y por eso es importante que entendamos esta doctrina. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de asignarle ciertos roles. Sobre todo he visto que pasa mucho con el Espíritu Santo, ¿no?
donde lo volvemos el objeto de adoración y de oración y de adoración, ¿no? Y si nosotros vemos en la neumatología que nos presenta Juan, nos dice que el Espíritu Santo está para interceder y está para llevarnos a Cristo. Nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre. Eso es lo que Jesús nos enseñó lo enseñó inclusive desde la oración modelo ahí en Mateo 6. Nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre, no al Espíritu Santo. Y nuestras oraciones deben de llevar el sello del respaldo de Cristo Jesús en mi nombre, en el nombre de Jesús, no en el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en medio de todo esto? Si el Padre es el objeto de la oración y el Hijo es la garantía de la oración, ¿qué hace el Espíritu Santo? Interceder en esa oración. Pero no podemos orar al Espíritu Santo y decir, es que pues como también es Dios, pues también le oro a Él. No quiero decir que si usted lo hace, le va a caer un rayo del cielo y Dios va a estar molesto. Pero ojo, porque no estamos atendiendo al rol que cada uno de ellos desempeña como personas de la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo no va a hablar como fuente de autoridad, Él no origina la revelación, Él es el comunicador, no perdamos de vista esto, ¿no? Dice Jesús del Espíritu Santo, Él les va a hacer saber lo que ha de venir. Y mire, nosotros no tenemos toda la revelación completa del futuro. Tenemos solamente aquello que Dios nos ha querido enseñar. Y posiblemente todavía haya cosas que Dios nos quiere enseñar del futuro. Eso sería mostrado a través del Espíritu Santo, porque Él nos hará saber lo que ha de venir. Pero lo hará con un propósito. Él me glorificará. El Espíritu Santo dirige la atención hacia Cristo. No lo olviden. No nos desviemos en poner toda nuestra atención en el Espíritu Santo cuando su ministerio es dirigir nuestra atención hacia Cristo. En los siguientes versículos cambiamos ahora de tema. Ya no se trata de estos eventos de un futuro lejano, sino ahora vienen los eventos de un futuro cercano, que serán eventos muy difíciles para lo que va a suceder al siguiente día. Y entonces Jesús les dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y estas se ven en palabras un tanto confusas, ¿no? Así como que, ¿de qué está hablando? Sin embargo, el Señor Jesucristo las va a explicar ahí en el verso 20. De cierto les digo que ustedes llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, parece trabalenguas, se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis. Eso causa tristeza. Y de nuevo un poco y me veréis. Eso causa gozo. Algunos interpretan, todavía un poco y no me veréis. ¿Por qué? Porque me veréis muerto. Y de nuevo un poco y me veréis, porque me veréis resucitado. La muerte traerá tristeza, pero la resurrección traerá gozo. Así es como muchos lo interpretan, ¿no? Y aquí Jesús no está hablando de un evento futuro. Va a suceder algo que les va a hacer olvidar la tristeza. No. Aquí más bien el motivo es entender que la causa de la tristeza, la muerte de Jesús, que ellos entenderán hasta que suceda, va a cambiar su tristeza en gozo. ¿Por qué? Porque Jesús va a utilizar la ilustración de la mujer embarazada para explicarlo de una manera más fácil, ¿no? Mira, es como la mujer embarazada, donde sufre dolores, pero al final se goza cuando tiene a su criatura en sus brazos, ¿no? Como un mismo evento te puede producir dolor y después felicidad. La muerte en la cruz va a ser un golpe al corazón de los discípulos que va a provocar tristeza. Pero que cuando ellos lo entiendan, va a producir gozo en su vida. ¿Por qué? Porque les va a producir precisamente vida. Los discípulos van a gozar ahora, y Jesús lo establece así, de una nueva relación con el Padre.
Y entonces Jesús toca nuevamente el tema de la oración, ¿no? Miren, ustedes ya no van a eh, no van a poder preguntarme cosas, porque yo ya no estaré con ustedes, pero ahora ustedes tendrán acceso al Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los va a dar, ¿no? Y recuerde, en mi nombre no es una fórmula mágica, ¿no? No es una lámpara de Aladino, donde en el nombre de Jesús quiero una casa nueva, ¿no? No, en mi nombre significa de acuerdo a mi carácter. Entonces, de cierto os digo que todo lo que pidieres al Padre de acuerdo a mi carácter, Él lo hará, ¿no? No es de acuerdo a mi capricho, no es de acuerdo a mi capricho, Alejandro Luna, sino es de acuerdo a mi carácter, Cristo. Yo, lo que pida al Padre de acuerdo al carácter de Cristo, sé que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo que es del carácter de Cristo no es contrario a la voluntad del Padre. Entonces, esto de en mi nombre, podemos entenderlo como tener la misma mente de Cristo. Cuando oramos, tenemos que hacerlo con la mente de Cristo y por lo tanto también con su voluntad y propósito. Los discípulos, dice Jesús, que gozarán la victoria de Cristo, que en pocas horas pues él va a ser condenado por Roma y de hecho los discípulos le van a abandonar, ¿no? Y entonces uno lee este pasaje y dice, pues ¿cómo van a gozar de la victoria de Cristo si lo primero que van a hacer ellos es abandonarle, ¿no? Pero Jesús les mostrará el propósito de su enseñanza y es hablarles de paz. Les repito, esta paz no como ausencia de conflicto, ¿no? Sino como un carácter de confianza en el control de Dios. Y es eso, Jesús les pide confiar y la razón pues es muy sencilla, es el pasaje que leímos al introducir esta clase, pues la razón es que Jesús ha vencido al mundo. Y con la muerte y la resurrección de Jesucristo, pues obviamente los discípulos entenderán esto y con esto entenderán muchas cosas y su fe, como la suya y la mía, descansarán en esa verdad. Mi hermano, para terminar, pues unas preguntitas para reflexionar, ¿no? Usted y yo estamos viviendo la oposición del mundo por ser cristianos. Usted está enfrentando la oposición del mundo con los recursos dados por Jesús. Recuerde, a los discípulos les dio 2 recursos. La enseñanza, los enseñó, los adiestró por 3 años, y el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, vemos a un Pedro predicando sobre cosas que en un momento ellos no habían entendido, que estaban llenos de preguntas. No es el mismo Pedro que tenemos en el capítulo 13 haciendo muchas preguntas al Pedro que vemos en Hechos 3 dando grandes discursos. ¿Cómo está enfrentando, mi hermano, la oposición del mundo? ¿Cómo reacciona cuando ustedes hallan un tropiezo o cuando otros llegan a tropezar? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo desempeña su rol como cristiano en el papel de convencimiento del Espíritu Santo? Repito, ¿cómo desempeña su rol como cristiano? Yo como cristiano, ¿cómo me desenvuelvo? Sabiendo que el Espíritu Santo trae convencimiento. ¿A qué va dirigida la pregunta, mi hermano? Sí. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino a convencer de justicia, de pecado y de juicio. ¿Qué me toca a mí como cristiano en medio de todo esto? ¿Está descansando su fe en la resurrección de Cristo Jesús y en la obra perfecta y completa de Cristo Jesús? Por ahí está, su fe está siendo un poquito, ¿cómo decirlo?, movida y le está generando una cierta inestabilidad. Son preguntas que es muy importante que usted las reflexione,
que es importante evitar dar respuestas frías y momentáneas o inmediatas, sino que hay que llevarlas a la oración. Señor, en verdad, estoy descansando mi fe en la convicción de la resurrección y de tu obra total, o me desespero y te quiero echar la mano. Hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en la sesión 10. Le pido encarecidamente que esté usted leyendo este evangelio, sobre todo esta etapa de los capítulos 13 al 17, que son maravillosos. Digo, no desestimo el resto de los capítulos, pero las palabras del Señor Jesucristo en estos capítulos son tan íntimas y tan reconfortantes, que inclusive si por ahí anda un poquito desanimado, créame que va a ser de mucha bendición. No me resta más que hacer una oración, y si Dios lo permite, nos veremos para nuestra próxima sesión, que será la sesión número 11. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de acceder a tu palabra, Señor, y con ello, Padre, conocerte más, conocer más tu voluntad, conocer, Padre, los errores en otros, no para criticarlos, mi Dios, sino para, número 1, ayudarles, Padre, Señor, ayudar en una restauración, mi Dios. Pero, mi Dios, sobre todo, Padre, pues lo que queremos es ser mejores hijos tuyos, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en el estudio, Padre, en la meditación. Ayúdanos, Padre, en las sesiones que han de venir. Ayúdanos a ser mejores cristianos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.